Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Iniciación a la caza a larga distancia. En capítulos anteriores hemos hablado del calibre, hemos dedicado 2 capítulos a hablar del calibre. Espero que con esos capítulos ya tengamos más o menos claro cada uno el calibre que va a necesitar para la caza que va a hacer. Y en este tercer capítulo vamos a hablar de la munición, parte importantísima de cómo elegir la munición, qué características debe tener la munición para este tipo de caza y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestra munición. En primer lugar, vamos a hablar de un concepto que, bueno, será conocido por muchos y nuevo para otros, que es el coeficiente balístico. ¿Qué es el coeficiente balístico? El coeficiente balístico es un factor que nos da un valor que determina la capacidad que tiene nuestro proyectil para penetrar el aire y mantener una trayectoria estable y plana. El coeficiente balístico se puede expresar en dos factores, G1 y G7. G1 es el factor más antiguo, digamos, que se puso para el análisis de los primeros proyectiles. G7 es un factor que contempla muchos más parámetros del proyectil y que es mucho más exacto en cuanto a darnos la capacidad de vuelo de nuestro proyectil. En cualquier tabla balística, de cualquier munición que busquéis, vais a encontrar estos dos factores, G1 y G7. Cuidado, no se pueden confundir. G1 para la misma munición, para la misma bala, para la misma punta, con el mismo calibre, suele ser casi el doble de G7. Entonces, siempre que vayamos a seleccionar una munición para tiro a larga distancia, debemos tener en cuenta que nuestro coeficiente balístico debe ser muy alto. Esto va a significar que nuestra bala, la que hemos elegido, el proyectil, tiene la capacidad de volar y mantenerse estable durante todo el tiempo de vuelo desde nuestro cañón hasta el objetivo. ¿Qué cosas importantes tenemos que ver, aparte del coeficiente balístico, a la hora de seleccionar nuestra munición? Tenemos que ver que la punta de nuestra munición sea una punta, valga la redundancia, puntiaguda, es decir, que sea capaz de penetrar fácilmente el aire. Todos podemos pensar que una punta redonda, chata y gruesa se va a defender mucho peor en la trayectoria que una punta aguzada, fina y que sea capaz de penetrar bien el aire. El segundo factor, y muy importante, es que nuestro proyectil tenga cola de bote. Esto significa que el diámetro en la parte posterior del proyectil se ha estrechado, ¿vale?, creando una deflexión que lo que va a hacer es impedir que las turbulencias que se crean detrás de nuestro proyectil por el vuelo afecten a la trayectoria y hagan más retención en cuanto al movimiento. Entonces, punta aguzada, cola de bote, dos factores importantísimos e indispensables para el tiro a larga distancia. Dentro de la munición comercial podemos encontrar muchos tipos de punta que cumplen estas condiciones y ya cada uno tiene que elegir dentro de eso la configuración de la punta, que sea más expansiva, que lo sea menos, que sea bala soldada, que sea de doble núcleo. Esto ya depende del gusto de cada uno, de la pieza que quiera batir, de si son piezas grandes, son piezas pequeñas, si necesito más penetración o lo que necesito es una expansión mucho más rápida. Cuando queremos cazar pequeñas piezas a grandes distancias, lo que necesitamos es que nuestra punta se deforme rápidamente y cree el mayor daño posible. Cuando cazamos piezas más pesadas, no necesitamos que se deforme tan rápido, sino que tenga la capacidad de penetrar. Entonces ahí vamos a buscar la configuración de la punta. Entonces, 3 criterios básicos. Coeficiente balístico alto, no confundir G1 con G7, cuidado con esto porque los fabricantes de munición suelen dar siempre G1. ¿Por qué? Porque es un valor mucho más alto. Lo vamos a ver. Tener en cuenta que a un G1 de 540 le corresponde un G7 de 220 y tantos. Es decir, fijaros la diferencia. Entonces, no confundir G1 con G7, siempre elegir un coeficiente balístico alto, punta fina que sea capaz de atravesar el aire y cola de bote en el proyectil. Importantísimo. No vamos a entrar en densidad seccional y otro tipo de parámetros que podríamos jugar, sino que los 3 criterios básicos: coeficiente balístico alto, punta fina y cola de bote.
Espero que esto os ayude con la elección de la munición y quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis a través del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.